Muy buenos días, mis estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase 11 de nuestro curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Hoy nos corresponde tratar sobre la tabla periódica. En el siglo XIX, los químicos tenían una idea vaga de los átomos y moléculas, y tampoco se conocían los protones y electrones. Por eso decidieron ordenar los elementos conocidos mediante un arreglo de masas atómicas. El químico inglés John Newlands en 1864 observó que ese arreglo hacía que cada octavo elemento tuviera propiedades similares. Sin embargo, la llamada ley de las octavas no funcionó para los elementos más allá del calcio. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev propuso una tabulación más amplia de los elementos en base a la recurrencia regular y periódica de sus propiedades. Esta le hizo posible la predicción de elementos que aún no habían sido descubiertos. Sin embargo, habían discrepancias que no se podían explicar. Tales discrepancias sugirieron que otra propiedad fundamental era la base de la periodicidad observada. Hasta 1913 no existía un procedimiento general para la determinación de los números atómicos. Ese año el físico Henry Moseley halló en forma experimental que los números atómicos eran la verdadera base de la periodicidad de los elementos. Sabemos que el número atómico también indica el número de electrones en los átomos de un elemento. Las configuraciones electrónicas de los elementos ayudan a explicar la repetición de las propiedades químicas y físicas. La utilidad de la tabla periódica radica en el hecho de que se la puede utilizar para entender las propiedades generales y tendencias dentro de un grupo o período. La tabla periódica moderna. Los elementos están organizados en períodos, filas horizontales y grupos, columnas verticales. Los períodos son 7 filas de elementos que están designadas con números arábigos del 1 al 7. El número de periodo del elemento indica el nivel de energía externo o de máxima energía. Los periodos 1, 2 y 3 son cortos y los periodos 4, 5, 6 y 7 son largos. Los grupos están constituidos por las columnas. Los elementos dentro del mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes. Hay 18 grupos designados con números romanos del 1 al 8 y una letra A o B. También se les designa con números arábigos del 1 al 18. Los grupos A del 1A al 8A se denominan elementos representativos. Los grupos B del 1B al 8B se denominan elementos de transición. Estos elementos tienen configuraciones electrónicas complejas. En la tabla periódica los elementos se dividen en metales, no metales y metaloides. Los metales están situados a la izquierda y el centro de la tabla. Las propiedades metálicas son más acentuadas en los elementos situados a la izquierda y hacia abajo. Los no metales se ubican a la derecha y hacia arriba. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Ocupan una región diagonal en la tabla. Los electrones de valencia y la tabla periódica. Se denomina electrones de valencia a los electrones del último nivel de energía. Los 8 grupos A de elementos representativos muestran una relación entre sus electrones de valencia y el grupo que ocupan en la tabla. Los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en el último nivel de energía. El número del grupo se relaciona con los electrones de valencia. Por ejemplo, el flúor pertenece al grupo 7A y por ello tiene 7 electrones de valencia. Un período empieza siempre con un elemento del grupo 1A y el número de electrones de valencia varía de 1 a 8 conforme se pasa de un elemento a otro en el período. Excepto el helio, los elementos del grupo 8A tienen 8 electrones en su nivel de energía más externo, lo que explica su estabilidad. Se les denomina gases nobles. La tabla que sigue nos muestra los elementos de los 8 grupos representativos. No se incluye a los metales de transición. El color verde representa los metales más activos. El color anaranjado representa los no metales. El color arena representa los metaloides. El color amarillo los gases nobles. El color celeste representa los metales de transición. Como podemos apreciar, se han eliminado estos metales de los grupos B, pues su comportamiento es muy complejo y exceden los objetivos del curso. Los símbolos de los elementos muestran a los electrones de valencia mediante símbolos Lewis. La tabla periódica moderna incluye a todos los elementos.